Hola hermanas, bienvenidas a nuestro break. Doy gracias a Dios porque a pesar de todos estos meses podemos seguir juntándonos para aprender de la palabra de Dios. Sin duda ha sido un tiempo difícil, ha sido un tiempo lleno de incertidumbre, lleno de aflicciones e incluso ha sido un tiempo en el cual tú y yo hemos aprendido a vivir de esta manera, de esta nueva modalidad. Pero doy gracias a Dios porque a pesar de eso y a pesar de estar en nuestra casa resguardadas, a pesar de que no podemos tener nuestras reuniones físicamente en este salón y poder cantar, tener nuestras acciones de gracias, jugar, poder aprender de la palabra de Dios y darnos un fuerte abrazo, podemos estar comunicadas por este medio. Y bueno, como te decía hace un momento, en este tiempo en el cual hemos pasado por diferentes procesos como seres humanos, también hemos podido aprender cosas que no estaban bien en nuestra vida y que tenemos que cambiar para poder ser unas mejores hijas de Dios. Una de esas cosas en las que estaba analizando esta semana es el odio, el rencor, la falta de perdón. Este pecado que llega a nuestro corazón, que llega a nuestra vida sin que nosotros nos demos cuenta. Y puede llegar a cualquier edad y en cualquier circunstancia. Perdonar es una de las cosas más difíciles que tenemos que hacer. ¿Cuántas veces se escucha, no puedo perdonar, pero jamás lo perdonaré, pero hasta que me muera lo voy a perdonar? O nunca lo voy a perdonar lo que me hizo, lo que dijo de mí. Hay que perdonar a los que nos ofenden. No perdonar conduce una vida infeliz y llena de amargura. Y es cierto, ¿no? No perdonar, incluso con una persona la podemos ver que hasta cambia el aspecto físico de su cara. Una persona que no perdona en lo particular, creo que es fácil de detectar. Cuando esa persona siempre te está diciendo lo mismo, me hizo, dijo, habló, lo recuerdo, te lo está diciendo una y otra vez, es que creo sinceramente que hay falta de perdón en su vida. Una persona que recuerda y tiene en su mente a otra persona que le ofendió, que habló mal de ella, y la persona que ofendió tal vez está de lo más tranquilo en su casa, pero la persona que se siente ofendida en cualquier momento está pensando en la persona que le hizo tal daño. Una persona que no ha perdonado es una persona que dice, jamás lo quiero volver a ver, ni me lo pongas enfrente. Es una persona que no puede tener una plática con esa persona que le ofendió y que le hizo ese daño. Bueno, y tú me podrás decir, pero ¿por qué piensas que puede ser todo eso? Bueno, porque recuerda que Cristo nos perdonó a nosotros. Y a pesar de la condición en la que nosotros hicimos de pecar en contra de Él, Él nos perdonó a nosotros y Él sí puede tener una plática con nosotros. Él está dispuesto a hablarnos, Él está dispuesto a escucharnos, Él está dispuesto a amarnos incondicionalmente. Pero en fin, esa parte la vamos a dejar hasta lo último de esta clase. En esta tarde vamos a hablar de una mujer que fue una excelente actriz. Y si tienes ahí tu Biblia, te invito a que abras tu Biblia en 2 de Samuel capítulo 13. Antes de seguir con esta y de empezar con esta clase, quisiera ir un poco más atrás de 2 de Samuel capítulo 13. Sé que la historia que te voy a contar seguramente tú ya te la sabes. Es la historia sobre Tamar, la hija de David. Tamar fue a ver a su hermano Amnón y Amnón, a consecuencia de su pecado, hizo algo tan horrible en la vida de su hermana como es una violación. Muchas veces nosotras como mujeres pasamos por situaciones difíciles. Y no nada más situaciones difíciles de algo que nos han hecho sexualmente, sino también pasamos por situaciones difíciles de personas que nos ofenden, de personas que ofendieron a otras
terceras o segundas personas de nuestra familia, de nuestra casa, de personas que nos hicieron a nosotros. Y déjame decirte una cosa, ahora en este tiempo en el que nosotros estamos encerrados, la gente se vuelve más sensible y se ofende más fácil que antes. Porque si ahora no responden rápido a un comentario que tú hayas puesto en alguna red social, porque si ahora no aprueban algo que tú estás diciendo, pues uno ya automáticamente se siente ofendido, porque dice, lo vio, no me hizo caso, no le importa, no me está aprobando. Y existen muchas maneras en las que nosotros nos podemos sentir ofendidos. En el relato de esta tarde, pues creo que era de más no sentirse mal por lo que había hecho Amnón con su hermana Tamar. Y aquí el ofendido, independientemente de Tamar y de toda la situación emocional que pudo vivir Tamar, el ofendido fue otro hermano de Tamar, Absalón. Absalón vio la aflicción de su hermana y Absalón le dijo, no puede ser lo que te acaba de hacer mi hermano. Me imagino el impacto que tuvo en la vida de Absalón y el impacto que tuvo en la familia de Tamar, tanto de David, que era su padre, al darse cuenta de lo que su hermano le había hecho. Dice la Biblia en el versículo 20 del capítulo 13 de Segunda de Samuel, que a Absalón le entristeció mucho lo que le pasó a su hermana. Pero también dice que se quedó callado, que no hizo nada y que pasaron 2 años para que Absalón tuviera su venganza. 2 años Absalón vivió con ese sentimiento de rencor, de odio y de falta de perdón en contra de su hermano Amnón. 2 años. Hermana, te pregunto a ti, ¿hay algo en nuestra vida que nosotros tenemos que perdonar? A veces pasan tantos años en nuestra vida que simplemente nos acostumbramos a poder vivir con ese sentimiento. Pero pasados los 2 años, Absalón decidió que era tiempo de actuar. Y le dijo a su papá David, al rey David, le dijo, papá, por favor, ven a mi casa. Quiero que estés aquí en mi casa. Quiero que veas lo que hay en mi casa. David le dijo, hijo, ¿cómo vamos a ir a tu casa? No, espérame tantito. No, papá, quiero que invites a todos mis hermanos. Quiero que vengas aquí conmigo. Su papá dijo, pero te vamos a hacer un agravio, te vamos a andar apurando, te vamos a andar molestando en tus actividades. Total, que el papá dijo, mira, yo no voy, pero pues ya que vayan tus hermanos, con tal de que Absalón lo dejara de molestar. Absalón hizo un plan. Le dijo a sus criados, cuando venga mi hermano Amnón, mi hermano va a empezar a tomar vino. Y cuando mi hermano esté alegre por el vino que ha tomado, yo voy a dar la orden de que ustedes lo maten. Era tanto el rencor y era tanta la falta de perdón en la vida de Absalón hacia su hermano, que decidió matarlo. Hizo un plan perfecto para que su hermano pagara por lo que había hecho en la vida de su hermana Tamar. Y así pasó. Amnón se puso alegre por el vino. Absalón dio la orden y sus criados mataron a Amnón. Dice la Biblia que cuando pasó esto, todos sus hermanos de Absalón huyeron. Huyeron y se fueron corriendo, seguramente pensando, eso va a ser mi hermano con nosotros también. Y antes de que todos llegaran a la ciudad y a sus casas, alguien fue con David y le dijo, David, rey, mataron a todos tus hijos. El corazón de David se llenó de tristeza y de incertidumbre al saber, ¿cómo que mis hijos se murieron? ¿Por qué? ¿Por qué Absalón mató a todos mis hijos? Recordemos que David pensaba que todo estaba bien y que todos, nada más sus hijos, se iban a reunir para convivir y para pasar un buen rato en familia. Pero Jonadab, una persona muy cercana a David, le dijo, no, rey, no fue así.
No murieron todos tus hijos, solo murió Amnón. Entonces le contó lo que había pasado, le contó que Absalón había matado a Amnón, y antes de que llegaran todos sus hijos a donde estaba David, su padre, Absalón se fue. Absalón se fue a la ciudad de Jesús. Y sus hermanos llegaron junto con David y lloraron y sufrieron, y entre ellos fueron consolados. Dice el versículo 39 del capítulo 13 de 2 de Samuel: y el rey David deseaba ver a Absalón, pues ya estaba consolado acerca de Amnón, que había muerto. Pero, pues como te acabo de mencionar, Absalón se había ido a otra ciudad. Y había pasado bastante tiempo. Absalón, el hijo de David, ya tenía 3 años de estar en Jesús, en el exilio, por haber matado a su hermano Amnón. David deseaba verlo, su corazón se inclinaba por él, pero no le hacía volver del destierro. Tal vez había en la vida de David un conflicto entre su deber como rey, que era ejecutar a su propio hijo, y sus sentimientos naturales como padre. Qué difícil situación. Un problema tan grande que pasó Tamar había llevado a la muerte, a la falta de perdón y al destierro de otra persona lejos de su padre, y a un padre en un dilema muy grande. Bueno, pero había un hombre muy allegado a David. Este hombre se llamaba Joab. Joab era una persona, podríamos decirlo, que era uno de los brazos derechos de David. Entonces Joab, al ver la aflicción que tenía David, a Joab se le ocurre un plan. Fue a la ciudad de Tecoa y tomó a una mujer astuta para que convenciera a David de que le hiciera volver a ver a Absalón. Tecoa estaba al sur de Belén, el pueblo natal de David y de Joab, como a unos 20 kilómetros de Jerusalén. Preparó a la mujer astuta de Tecoa para que se presentara con una buena actuación. Le dijo que fingiera estar de duelo. Le dijo lo que ella le tenía que decir a David. Incluso le dijo cómo se tenía que vestir. Y le dijo exactamente las palabras para que el corazón de David se sensibilizara. La mujer llegó con David. Eso lo puedes leer en 2 de Samuel, capítulo 14. Capítulo 14, versículo 4. La mujer llegó con David y le pidió ayuda. Y la ayuda que le pidió a David fue una ayuda de auxilio. Rey, por favor, ayúdame. El versículo 4 nos dice exactamente lo que esta mujer hizo. En 2 de Samuel, capítulo 14, versículo 4. Entró pues aquella mujer de Tecoa al rey, y postrándose en tierra sobre su rostro, hizo reverencia y dijo: ¡Socorro, oh rey! Le relata la triste historia que Joab le había señalado. Le empieza a decir en el versículo 5. El rey le dijo: ¿qué tienes? Y ella respondió: yo a la verdad soy una mujer viuda, y mi marido ha muerto. Tu sierva tenía 2 hijos, y los 2 riñeron en el campo, y no habiendo quien los separase, hirió el uno al otro y lo mató. Y aquí toda la familia se ha levantado contra tu sierva diciendo: entrega al que mató a su hermano, para que le hagamos morir por la vida de su hermano a quien él mató, y matemos también al heredero. Así apagarán el ascua que me ha quedado, no dejando a mi marido nombre ni reliquia sobre la tierra. La mujer, me imagino, que estaba casi llorando, diciéndole al rey: por favor, rey, ayúdame, puesto que mi único hijo que queda vivo, pues lo van a querer matar. David le dice: no te preocupes, no tengas problema, yo te voy a ayudar.
Vete y no te preocupes más. La buena actuación de la mujer ha conmovido el corazón del rey y le hace responder al rey con compasión. Pero la mujer, astuta, siendo una buena actriz, aplica la historia que acaba de contar a la situación que existe entre David y Absalón. Y le empieza a decir en el versículo 12, después que David ya le dijo, no te preocupes, ya vete a tu casa, nadie te va a hacer nada, ni siquiera le va a tocar un pelo a tu hijo, tranquila. Entonces la mujer le dice en el versículo 12, oh rey, te pido ahora que oigas estas palabras. Te ruego que permitas que tu sierva hable una palabra a mi señor. Y el rey le dijo, habla. La viuda entonces, la mujer le dijo, ¿por qué pues has pensado tú cosa semejante contra el pueblo de Dios? Porque hablando el rey esta palabra, se hace culpable él mismo, por cuanto el rey no hace volver a su desterrado. Le está diciendo, tú estás haciendo exactamente lo mismo, cuando tú puedes hacer volver a tu hijo del destierro. Y si tú lo decides, nadie va a matar a tu hijo. La mujer, la viuda, en esta historia representa al pueblo de Israel. Al decirle, no sabemos qué hacer, eso es lo que tú quieres. Ahora, esto realmente era una alegoría imperfecta, porque recordemos que David tenía más hijos. Absalón no era el único hijo que le quedaba a David. Sin embargo, el plan de Joab era que Absalón regresara, y el plan de Joab era que Absalón fuera rey. El heredero desterrado en este caso, pues era Absalón. Y al no volver a Absalón del destierro, el rey es culpable de tener al príncipe heredero alejado de su pueblo. David entiende que todo esto era un plan que fue formado por Joab. Y lo confirma en el versículo 18. Entonces David respondió y dijo a la mujer, yo te ruego que no me encubras nada de lo que yo te preguntare. Y la mujer dijo, hable mi señor. Y el rey dijo, ¿no anda la mano de Joab contigo en todas estas cosas? La mujer le dijo, pues, señor, no le da una respuesta. Le dice, señor, rey, recuerda lo que tú acabas de prometer. Y luego le dice, pues sí, está Joab detrás de todo esto. Primero, David entiende todo esto y entonces David, con el corazón de un padre, perdona a su hijo, Absalón. Y le dice, y manda traer a su hijo Absalón. Bueno, pues le dice a Joab que haga volver a Absalón en el versículo 21 y versículo 22. Entonces el rey dijo a Joab, he aquí yo hago esto, ve y haz volver al joven Absalón. Y Joab se postó en tierra sobre su rostro e hizo reverencia. Y después que bendijo al rey, dijo, hoy ha entendido tu siervo que he hallado gracia a tus ojos. Rey, señor mío, pues ha hecho el rey lo que tu siervo ha dicho. Ha hecho el rey lo que tu siervo ha dicho. ¿Qué problemas, no? Falta de perdón, una persona que ya había muerto, una persona que había estado alejada de su padre, un padre con una aflicción muy grande al no poder estar a su hijo, una persona queriendo manipular al rey, otra persona mintiendo, engañando al rey al decirle toda esta historia de una viuda, al ser una perfecta actriz, y otra persona reconociendo y diciendo, el rey ya ha hecho lo que tu siervo ha dicho. Muchas veces nosotros en la falta de perdón queremos hacer lo que nosotros queremos y no queremos hacer lo que Dios quiere. Decimos, bueno, te perdono, pero si haces esto, te perdono, pero si me dices esto, te perdono, pero si...
y dejamos a última instancia lo que Dios quiere en nuestra vida, realmente como nosotros perdonemos. Pero bueno, aquí no termina esta historia. Absalón regresa, Joab lo trae de Jerusalén y David no lo recibió en su palacio. Un papá que estaba tan afligido, un papá que tenía 3 años sin ver a su hijo, sin poder abrazarlo, sin poder verlo, su papá no lo recibe en el palacio, lo deja fuera. Y Absalón se queda otros 2 años sin poder ver a su padre. En realidad, Absalón ya llevaba 5 años sin poder ver a su padre y David 5 años sin poder abrazar, sin poder platicar, sin poder darle un beso a su hijo. ¿Cuántos años el ser humano puede durar en esa situación por la falta del perdón? En este ejemplo que tenemos en la Biblia, estos personajes llevaban 5 años. Y muchas veces nosotros así somos con nuestras personas, con las personas que están a nuestro alrededor, con nuestro esposo, con nuestros hijos, con hermanos en Cristo, con vecinos, con amigos. Esta no era la forma en que Dios había perdonado a David. Porque recordemos que David fue una persona que cometió muchos pecados y aún así Dios lo perdonó y aún así Dios estaba dispuesto a hablar con David, aún así Dios le ayudaba a David, aún así Dios escuchaba a David cada vez que David en sus aflicciones, en sus noches tan difíciles y de angustia, Dios escuchaba a David. Sin embargo, David no estaba haciendo eso con su hijo. Bueno, el perdón no había llegado todavía a la vida de David. Entonces Absalón, al ver esa indignación de que su padre pues ya tenía 2 años sin verlo, seguramente pensó, pues ¿para qué mi papá me mandó llamar si ni siquiera me quiere ver y ya han pasado 2 años? Nos dice la Biblia en el versículo 33, 29, 32 y 33, que Absalón vio los campos de cebada que estaban al lado de los campos de él. Y esos campos que estaban al lado de los campos de Absalón eran los campos de Joab. Ahora Absalón estaba tan enojado con Joab que mandó quemar sus campos. Y cuando los mandó quemar, dice la Biblia que Joab fue con Absalón y le dijo, ¿por qué haces todo esto? Joab le dice, ¿qué es lo que pasa? Y Absalón le dice entonces a Joab, tú no has hecho que yo pueda ver a mi padre, dice en el versículo 32. He aquí yo he enviado por ti diciendo que vinieses acá con el fin de enviarte al rey para decirle, ¿para qué vine de Jesús? Mejor me fuera a estar aún allá. Veo yo ahora el rostro del rey y si hay en mí pecado, entonces mejor mátame. Que un pecado había llevado a otro y a otro y a otro rencor en contra de otra persona y a otro rencor. Si leemos en la Biblia ya no nos menciona para nada el nombre de Tamar y tampoco el nombre de Amnón. Ahora era un problema de falta de perdón entre David y su hijo, entre Absalón y el amigo de su padre. Entonces Joab le comunica al rey el deseo que tiene Absalón de verlo, en el versículo 33. Vino pues Joab al rey y se lo hizo saber. Entonces llamó a Absalón, el cual vino al rey e inclinó su rostro a tierra delante del rey, y el rey besó a Absalón. Y ahí termina la historia de unos personajes de la Biblia que tardaron tanto tiempo en poder pedirse perdón.
tanto tiempo en poder hablar y en poder arreglar este asunto, que no fue cualquier asunto. Todos ofendemos de muchas veces. En Santiago, capítulo 3, versículo 2. Santiago, capítulo 3, versículo 2. Nos dice, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Pero, hermana, creo que todos hemos ofendido, y muchas veces también en palabra, con nuestras actitudes. Hay que perdonar a los que nos ofenden, porque también muchas veces nos han ofendido a nosotros. No a medias, como lo hizo David, no a medias como lo hizo Absalón con su hermano, sino como Cristo nos perdonó. ¿Y cómo es que nos perdonó Cristo a nosotras? Cristo nos perdonó, como dice Colosenses capítulo 3, perdonándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Nuestro Señor Jesucristo no nos perdonó a medias. No nos dijo, ok, perdono tu ofensa, pero no me hables. No puedes volver a orar ni hablar conmigo. El Señor Jesucristo nos perdona, Dios nos perdona y no nos perdona a medias. No nos dice, ok, perdono tu ofensa, pero en una semana no voy a suplir tus necesidades, pero en este tiempo no voy a ver por tu salud. El Señor Jesucristo dice la Biblia en Miqueas capítulo 7, versículo 19, que Él nos perdona por completo y que Él lo olvida. Hace un momento te comentaba, te empecé diciendo que en estos últimos meses han sido difíciles para ti y para mí, y que hemos aprendido muchas cosas y nos hemos dado cuenta de muchas cosas que tenemos que cambiar en nuestra vida. Tal vez tú, que estás aquí con nosotros oyéndonos, la falta de perdón es algo que tienes que cambiar en tu vida. Nuestro Señor Jesucristo nos perdonó y murió por ti y por mí, y nos está esperando a que nosotros le digamos, Señor, perdóname por todos mis pecados. Dice la Biblia que la falta de perdón es un pecado, y el pecado es apartarnos de Dios. El pecado es algo que Dios no puede soportar. Y muchas veces nosotros duramos año tras año, dejando este pecado guardado en nuestro corazón. Sin duda doy gracias a Dios por el perdón y el amor que Él ha tenido hacia cada uno de nosotros. Espero, sinceramente, como te lo he mencionado en esta tarde, que cambiemos muchas cosas en nuestra vida y que este tiempo que estamos en esta contingencia nos ayude a ver lo que Dios quiere que nosotros cambiemos. Porque si tú estás ahí y dices, no hay nada que tenga que cambiar en mi vida, una actitud, un sentimiento, no hay nada que tenga que cambiar en mi vida en cuanto a mi servicio y mi trabajo hacia Dios, entonces, hermana, déjame decirte que todo este tiempo que llevas encerrada en tu casa, que tal vez no has podido ver a tus familiares, que no hemos podido congregarnos en nuestra iglesia, ese tiempo, hermana, está perdido. Y no has podido encontrar el propósito que Dios ha permitido que tú pases por esta situación, porque algo en nuestra vida no puede ser igual. Y bueno, esta fue la enseñanza de una buena actriz, una mujer que no nos menciona la Biblia su nombre, ni nos menciona qué fue lo que pasó más con esta mujer, sino una mujer que era astuta y que pudo hacer un autoexamen en la vida del rey David para que David cambiara su forma de pensar y para que aprendiera
a perdonar. Doy gracias a Dios porque podemos seguir hablando sobre las mujeres de la Biblia. Ahora, recuerda que nosotros como mujeres 2 veces al mes tenemos esta reunión. Y dentro de 2 semanas vamos a tener una invitada muy especial. Espero que puedas estar esperando que llegue ese tiempo y que invites a otras amigas. Ahora no tienes ni tú ni tu amiga el pretexto de cómo traerla a la iglesia, de cómo invitarla, puesto que tu amiga lo puede hacer desde su casa. Aprovechemos todos los medios necesarios para seguir hablando de la palabra de Dios y para que nosotros podamos seguir escudriñando su palabra. Porque cuando escudriñamos su palabra, entonces nosotros sabemos lo que Dios quiere para nuestras vidas. Te mando un fuerte abrazo. Doy gracias a Dios porque estás aquí y oro por ti. Nos vemos en 2 semanas. Adiós.